Buenos días, soy Teresa Gutiérrez, la directora de Aguas de Galicia, y lo primero, darles la bienvenida a todos los que se van sumando en este momento a este seminario. Quería agradecerles la gran acogida que está teniendo este proyecto en el que nos hemos embarcado de innovación, el proyecto InnovaAguas 4.0, tanto en su primera jornada de presentación, en el taller de ayer, y en el taller de hoy, en este momento, 140 asistentes y subiendo cada segundo. Este taller tiene la finalidad de presentar parte de los retos en los que Aguas de Galicia consideramos esenciales para sacar adelante este proyecto. Digamos, en este proyecto vamos a trasladar parte de nuestras necesidades, algunas las trasladamos ayer y lo estamos haciendo para dar difusión a aquellas consultas que nosotros buscamos, digamos, su apoyo o sus posibilidades. Recordar que esta sesión está siendo grabada, como las anteriores, para luego poder difundirla. Vamos a explicar las bases que regulan el proceso de consultas preliminares al mercado. Ya están publicadas en el perfil de Aguas de Galicia estas bases, pero hoy, digamos, se les va a tener una parte en la que se va a explicar un poco este proceso. Las grabaciones estarán a disposición en el canal YouTube de Aguas de Galicia. Y cuando tengamos en marcha la web, que esperemos que sea en breve, también se colocarán allí para que estén a disposición de todos. Como les digo, la sesión de hoy va a tener dos bloques diferenciados. Los que estuvieron en la sesión de ayer, la primera parte es la misma, es la explicación de cómo debe cubrirse el formulario y aclaraciones de dudas sobre el formulario que ya disponen a través del perfil de contratista. Y la segunda parte es la explicación de las necesidades que Aguas de Galicia tiene o los retos que Aguas de Galicia tiene identificados en relación a los dos aspectos que no se trataron ayer, que son el tema de la circularidad y también el tema de la predicción de eventos, de sequías e inundaciones. Por tanto, en principio, la estructura será para esta primera parte de explicar el formulario, después la explicación de los retos y, por último, un tiempo para sus preguntas. Por mi parte, nada más, agradecerles de nuevo su presencia y en este momento le doy la palabra a Carlos Jiménez, que es quien hoy les va a explicar pues los pormenores del formulario y los aspectos más importantes de esto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Primeramente, gracias, directora, por introducirme y por contar con nosotros para apoyar a Aguas de Galicia en este proyecto. Yo soy Carlos Jiménez, gerente de la empresa Silo, y como os decía, pues estamos asesorando a Aguas en este interesantísimo proyecto, ¿no? Y en esta fase de consultas al mercado. Mi intervención se va a centrar básicamente en la parte más procedimental de estas consultas, ¿no? Para que vosotros como participantes pues podáis pues participar de una forma efectiva, eficaz y conozcáis cuáles son las reglas del juego que van a aplicar en estas consultas, ¿no? Entonces, en este sentido, he dividido mi sesión o mi presentación en 5 grandes partes, sabiendo que ya ayer se presentaron se realizó esta misma presentación, pues intentaré ser ágil en toda la parte formal y a lo mejor dejar un poco más de hueco en la parte de ruegos y preguntas para aquellos que a lo mejor estáis repitiendo
este contenido, pues os podáis centrar en a lo mejor las preguntas que se hayan surgido después de la sesión. Entonces, primero hablamos de la regulación que involucra las consultas preliminares al mercado, luego cómo se van a estructurar dentro del proyecto Innovaguas, luego cómo participar y los próximos pasos o las fechas clave que yo creo que tenéis que tener en cuenta a la hora de participar, ¿vale? Entonces, empezamos en relación a las consultas. Yo creo que lo primero, bueno, ya tenéis, yo creo que muchos de vosotros, de los asistentes, seguro que ya habéis participado en alguna de estas consultas, que cada vez están siendo más habituales en el sector público. Entonces, básicamente, importante decir que están reguladas dentro de la ley de contratos del sector público, ¿vale? En el artículo 115, y de hecho las bases, pues como es obvio y como no podía ser de otra forma, están de acuerdo a dicho artículo. En esencia, unas consultas al mercado, yo creo que esto es importante que lo tengáis en cuenta porque muchas de las dudas suelen venir de aquí. Es un diálogo abierto con el mercado, no es un proceso de licitación, no hay ni ganadores ni perdedores, ni adjudicatarios, ni criterios, ni nada por el estilo, ¿no? Este procedimiento es un procedimiento que habilita a Aguas de Galicia a hablar con operadores de mercado para entender cuáles son sus soluciones, o mejor dicho, cuáles son las soluciones que puede ofertar el mercado, y en base a esa información, pues diseñar y redactar los pliegos de condiciones que regularán el proceso, ¿no? Es ahí cuando ya se abre una licitación, no antes. Entonces, si hay preguntas en relación a ¿hay ganadores en unas consultas? No hay ganadores. Hay empresas o hay participantes que han influido más o menos en el pliego. Si participo en las consultas, ¿tendré más puntos o tendré más posibilidades de participar en las siguientes licitaciones? No, participes o no participes, las condiciones de participación futuras y de licitación futuras son equivalentes, ¿no? Y por otro lado, el otro punto que sí que creo que es interesante también destacar de las consultas es que no es vinculante, ni tanto para el que participa en las consultas ni tanto para el que las promueve. Es decir, podéis participar en las consultas y veréis que una de las preguntas está relacionada con eso, y no os obliga a presentaros a la licitación, pero también es cierto que Aguas puede desistir del proceso, ¿no? No es lo habitual, pero creo que es un aliciente para vosotros a la hora de participar y de proponer vuestras mejores ideas, ¿no? Imaginaos que ocurre lo contrario, que Aguas ve que los retos no son, o sea, que las soluciones no son interesantes para el reto, pues podría en algún caso desistir si lo viese oportuno, ¿vale? En este sentido, en la siguiente diapositiva está un poco las grandes o las preguntas genéricas que solemos aplicar o consultar en unas consultas, ¿no? Habitualmente, cuando un órgano de contratación como Aguas se pone manos a la obra a definir un pliego, pues básicamente las grandes dudas o las grandes preguntas que le puede surgir son estas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de un pliego de innovación, ¿no? Con un alto contenido de innovación como es este. Entonces, en este, básicamente, lo primero es entender bien cuál es el objeto de compra, definir unos requisitos funcionales suficientemente innovadores como para hacer que el mercado avance, evolucione, ofrezca algo más o desarrolle algo más durante el proyecto de lo que está ahora mismo disponible en el mercado, ¿no? La gran pregunta es qué voy a contratar. Después, en el apartado de solvencias empresariales, pues saber quién lo puede proveer, ¿vale? Esto es una pregunta fundamental, ¿no? Y en muchos casos ya no es solo definir bien el objeto, ¿no? Sino en muchas ocasiones elegir bien a quién lo puede realizar, ¿no? Entonces, gran parte de las preguntas de las consultas está orientado en este sentido, y también incluso en la parte de criterios. Tener claro quién, ya no solo el quién, sino cómo elegir la mejor oferta, ¿no? Ante
ante un eventual, cuando tengo que elegir entre distintas ofertas, pues tengo que entender bien cuál es mejor y cómo valorar cada una, ¿no? Entonces ahí también suele ser una de las preguntas clave que se tienen que resolver en un proceso de consultas. El otro que tenemos es la parte presupuestaria, también incluido, aquí se puede hablar de alcance, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos va a costar este proyecto? Aquí pues bueno, el proyecto tiene varios retos, numerosos retos, y tiene un presupuesto definido, ¿no? Y entonces en las consultas pues hay que ver pues cómo se distribuye y cómo se plantea el presupuesto dentro de cada uno de los retos, ¿no? Entonces ahí también suele ser una de las preguntas importantes a resolver en un proyecto de estas características. Finalmente, un punto en los proyectos de compra pública e innovación que también es fundamental es la parte de propiedad intelectual. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta ya no solo en los desarrollos futuros, ¿no? Que seguro que los que ya habéis participado en algún proceso de compra pública e innovación, pues sabéis que en los pliegos se suele regular de una forma muy exhaustiva qué ocurre con los resultados de estos proyectos, sino también con aquello que el proveedor aporta al proyecto, ¿no? Pues toda aquella propiedad intelectual preexistente, cómo condiciona esa propiedad intelectual al propio desarrollo del proyecto, tanto en el marco del mismo como en la futura explotación de él, ¿no? Entonces, bueno, estas son las grandes preguntas, ¿no? ¿Y cómo se resuelven esas preguntas? Pues a través de las herramientas que tenemos para participar en la consulta, ¿no? Que básicamente son herramientas documentales. Por un lado, el anuncio, el cual se divide en tres grandes subdocumentos, por decirlo de alguna forma, o anexos, ¿vale? Por un lado están las bases, los cuales se describen las normas que van a regular las consultas preliminares del mercado, es decir, son unas normas, pues bueno, si las consultáis, suelen ser bastante bueno, concretas a la hora de definir cómo participar, qué puede y qué no puede hacer Aguas en el desarrollo de la consulta. Eso es importante que la reviséis al menos una vez para entender exactamente qué es lo que cuáles son las reglas del juego. Luego una parte muy técnica, ¿no? de retos en el que se describen pues, las necesidades, que suele estar como un anexo al anuncio. Y finalmente, que ahora procederemos a verlo en más detalle, toda una parte de formulario. ¿Qué preguntas os formulamos y qué preguntas queremos que vosotros nos respondáis, ¿no? Entonces, ahora lo veremos esa parte más en detalle. Lo iré diciendo varias veces y al final hay una diapo relativa a fechas clave, pero muy importante que vayáis sabiendo que el deadline, la fecha límite, el 8 de junio para enviar los formularios y que Aguas los tenga ya a su disposición para analizarlo, ¿no? Entonces, los que ya habéis trabajado con el sector público, ya sabéis que pasadas las 12:00 ya las cosas no entran y no pueden ser tenidas en cuenta y demás, ¿no? Con lo cual, vaya, yo creo que es interesante que no agotéis a lo mejor el plazo y participéis pues lo antes posible, ¿no? Que no lleguéis al último minuto con el formulario sin enviar, ¿vale? Esto es un poco recomendación. Seguimos con momentos clave de las consultas. Lo primero, toda esta fase de recogida de respuestas, ¿vale? Y de propuestas de solución, que es la que se abre ahora y se cierra el 8 de junio, en el cual, bueno, pues la idea es que se establezca algún tipo de comunicación con los propios participantes, los propios interesados. Ahí Aguas ha definido una página web que la verdad no sé si ahora mismo ya está abierta, si no lo estará en
en breve, para allí pues dejar de una forma ágil, ¿no? Porque a lo mejor el perfil del contratante, que es donde se dejan todos estos documentos, pues no es tan amigable como una página web, pues ahí tendréis cierta información relativa a cómo avanza la consulta, así hay alguna información adicional, etcétera. Yo estaría, en esa parte estaría atento. Además de en el propio correo electrónico que vosotros pongáis para participar o incluso que hayáis dado para participar en estos seminarios, ¿no? Yo creo que la idea de todo esto es pues dar la máxima información y distribuirla de la forma más eficaz y eficiente posible, y a veces los correos electrónicos pues son útiles, ¿no? Entonces ahí estáos atentos a vuestros correos y demás. Luego, una vez se acabe esta fase, lo que tenemos es un hueco en el cual, bueno, pues se abre un periodo en el que pues Aguas de Galicia pues va a analizar esa información que le aportáis y probablemente pues les surjan dudas acerca de alguna información o vean temas en los que, bueno, pues resulta interesante profundizar, ¿no? Pues ese es el momento en el que ocurrirá. ¿Es mejor que me llamen o que no me llamen, que me entrevisten o que no me entrevisten? Pues honestamente, las entrevistas, la función que tienen es profundizar en la información. Es decir, si todo ha quedado claro, no es necesario hacer una entrevista. Y sea o no sea buena una propuesta, si está bien clara, pues no es necesario esa parte. Entonces, viendo el volumen de interesados que hay en estas consultas, ¿no? en estos primeros eventos, pues hemos estimado que probablemente pues, se requiera un mes para trabajar y para analizar todas esas propuestas de solución, y probablemente pues, el mes de julio sea el más adecuado para hacer las entrevistas. ¿Vale? Una vez acaban las entrevistas, pues se procede, el procedimiento habitual y el previsto es que se dé por finalizada la consulta, ¿vale? El cual, pues, siguiendo la regulación de las consultas preliminares del mercado, el artículo 115 de la ley de contratos, pues toca hacer un informe de conclusiones, ¿vale? En ese informe de conclusiones debería estar toda la información, y estará toda la información de cómo se han desarrollado las consultas, es decir, quién ha participado, qué entrevistas se han realizado, etcétera, para dotar de la máxima transparencia al proceso. Y por otro lado, también estarán todas las conclusiones, que supongo que es lo que más os interesa, todas las conclusiones técnicas del proyecto, ¿no? Pues cuáles son las cosas que ya se han concretado y que se ven más interesantes de todas las soluciones y demás, ¿vale? Entonces aquí sí que creo que es interesante, también lo iré recalcando en todo momento en la presentación, el que yo creo que se entiende que este proyecto, por sus características y por su bueno, pues por su ambición, va a ser un proyecto en el que se van a necesitar que haya consorcios, ¿no? Que las empresas, pues colaboren y exista propuestas que complementen unas con otras, ¿no? Entonces, en este sentido, pues siempre se va a intentar facilitar el que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Pues bien sea aportando pues, la información de quién participa en estos eventos, que yo creo que se os está solicitando pues permiso para hacerlos públicos, intentar en estos informes que aparezca algo de información acerca de quién ha participado y cómo ha participado, que eso también empieza a ser una práctica habitual en las consultas, pues para que la gente vea, pues a lo mejor qué cosas les faltan, cómo pueden ir completando y mejorando su propuesta, porque al final el objetivo de todo esto es, por un lado, hacer un buen pliego, y también, por otro lado, que las propias empresas conozcan qué es lo que se va a solicitar, y en base a eso que hagan sus mejores ofertas, ¿vale? Y yo creo que esto es relevante, ¿no? El networking en este tipo de proyectos. Entonces, ¿quién puede participar? ¿Vale? Que esa es la otra pregunta interesante. Pues lo primero es que la convocatoria está abierta a cualquier tipo de persona física, jurídica, pública o privada. Lo habitual suele ser que participen empresas, o sea, eso es obvio. Sin embargo, puede participar cualquier otro tipo de organismo, universidades, grupos de investigación. Estamos
pues nos podemos imaginar colegios profesionales, individuos a título personal que o tienen conocimiento, tienen experiencia en la materia y quieren aportar su granito de arena a cómo solventar los retos o las necesidades de aguas. En este sentido, pues como también nos adelantaba antes, está abierto a cualquier persona que participe, que aporte información, vaya o no vaya posteriormente a participar directamente en la licitación que pueda surgir de estas consultas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa parte sí que suele haber dudas al respecto en este ámbito, entonces yo creo que ahí queda claro, cualquiera puede participar. En cuanto a cómo participar, si se pueden presentar varias propuestas, si pueden ser conjuntas o no, en este sentido yo creo que es a gusto del consumidor, es decir, lo que el participante crea que aporta más a la hora de que Aguas entienda su propuesta. Entonces, puede ocurrir que haya participantes que participen solamente en un segmento o en un bloque de un reto, ¿no? Entonces, no aborden el reto en su plenitud, sino que sea solo una parte de él. Perfecto, no hay ningún problema. Que haya otros que con una única solución puedan solventar uno o varios retos. Perfecto, también es viable. Incluso que participen con diferentes soluciones en diferentes retos o incluso con diferentes soluciones en el mismo reto, ¿no? Entendemos que ese tipo de cosas pueden ocurrir, ese tipo de combinaciones pueden ocurrir. Así que en esa parte también lo que se quiere es tener la máxima amplitud de información de forma que Aguas pueda, pues como se dice, conocer cuál es el estado de la técnica, conocer cuáles son todas las oportunidades que tiene, valorar cuáles son las mejores que pueden aplicar y a partir de ahí pues plantear esa compra pública. Entonces, también por profundizar aquí, ¿cómo participar? Pues por un lado, mediante las propuestas de solución, que deberían de ser, ahora lo veréis, pero deberían de ser el formulario, ¿vale? Completo totalmente y después, pues si consideráis oportuno incluir cualquier tipo de anexo o información complementaria, confidencial o no, también existe ese hueco y esa posibilidad. El formulario es obligatorio y se debe de rellenar completamente. No nos vale el tema de descripción de la solución, ver el anexo 3, que es confidencial, ¿no? Ese tipo de cosas no vale, ¿no? El objetivo del formulario es tener una información coherente de todas las propuestas de solución que sea común y que de alguna forma se puedan comparar. Ese es el objetivo y por eso existe un formulario, ¿no? Si no sería un documento abierto y no tendría estas restricciones. Entonces, por favor, utilizad el formulario que para eso está. Consultas. Lo más sencillo y tal y como se ha planteado es que se realice a través de correo electrónico, que de hecho, perdón, que se me ha pasado antes indicarlo, los formularios se envían al correo electrónico innova.aguas@xunta.gat, ¿vale? Las dudas y consultas también las queremos canalizar a través de ese correo electrónico. Las consultas pueden ser en base a pues, consultas más de carácter técnico acerca de los retos, consultas acerca del formato del formulario, de cómo incluir tal documento o tal otro, o consultas de cómo se va a desarrollar la consulta preliminar del mercado, ¿vale? Ahí somos... pues hay mucha flexibilidad. Y lo mismo en cuanto a las preguntas frecuentes, ¿no? Aquí intentaremos irlas actualizando de forma periódica, según vayan llegando y según vayamos teniendo un volumen suficiente, pues volcarlas a la página web para que, vaya, pues de alguna forma la gente no tenga, no pregunte dos veces lo mismo, ¿no? Sino que haya un repositorio de preguntas en las cuales podáis ir consultando y, bueno, pues aclarándolas si procede, ¿vale? Entremos ahora en la parte más de formulario, ¿vale? En la parte más de chicha, donde tenéis que incluir la información y demás. Entonces, forma parte del anexo 2 del anuncio de consultas y, bueno, vamos a ir una por una
viendo qué es lo que hay que incluir, ¿no? La primera, como es obvio, es los datos básicos, es decir, quién participa, ¿no? Entonces, lo habitual, pues nombre de la entidad. Siempre, si son varias entidades las que participan, yo creo que lo suyo aquí es poner la principal, ¿no? La que hace de líder, ¿no? Para de alguna forma tener a alguien con quien tener de referencia desde Aguas. Luego, el nombre de la propuesta y el acrónimo, pues hombre, aquí no hemos planteado ningún tipo de norma al respecto, ¿no? Tampoco creemos que sea necesario, pero sí intentad, por favor, que el nombre pues tenga algún tipo de, que sea un poco descriptivo, pues no sé, el nombre de la propuesta o el nombre de la tecnología, el nombre de la empresa o la entidad que participa y el reto al que aplica, ¿no? Pues eso podría ser un buen nombre para una propuesta. La idea es facilitar la labor a Aguas a la hora de evaluarla y de entenderla, y hombre, pues tener una propuesta de solución que aparece reto 1, pues no dice mucho y al final complica toda la labor de gestión administrativa que hay por detrás, ¿vale? Luego, el reto al que responde la propuesta, lo que os decía, podía aplicar a un único reto o a los 3 que están abiertos. Entonces, ahí, pues, cualquier alternativa. Puede haber una misma entidad que participe en el reto 1 con 2 soluciones tecnológicas diferentes. Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? De hecho, a lo mejor hasta si se adapta mejor a lo que queréis contar, pues no tiene sentido en una única propuesta de solución que aparezca 2 tecnologías distintas, sino que veis más cómodo pues que vaya en dos formularios distintos. Perfecto, no hay ningún problema. Después la pregunta que os decía, si hay intención o no hay intención de presentarse a las licitaciones. Aquí, pues obviamente, pues parece que la respuesta obvia es que sí, pero puede ocurrir, pues por eso, por individuos que tienen conocimiento y quieren compartirlo, colegios profesionales que no tienen ningún interés en participar en las licitaciones, pero sí en ver cómo, o en participar o en aportar conocimiento acerca de cómo abordar los retos, pues pueden responder que no. Esto es interesante también porque, como os decíamos, gran parte de las preguntas van orientadas ya no solo a entender las tecnologías y cómo solventar el reto, sino también van orientadas a entender cuál es el perfil de empresa o de entidad que puede participar que puede ser un eventual licitador, ¿no? Principalmente para que en el caso de que sean buenas soluciones, pues no dejarlas fuera por no tener esta información. Entonces, bueno, pues entended que ese tipo de cosas pues se tienen en cuenta si es una empresa, si tiene intención o no tiene intención de participar en la licitación. En cuanto a datos de participante, pues aquí más información. Yo creo que es interesante conocer el sector o el ámbito de actividad en el que está, el tipo de entidad, pues entender un poco cuál es el perfil que tiene desde un punto de vista jurídico, el año de constitución también es interesante. Si es una propuesta conjunta, pues aquí también se incluye. Tamaño, facturación, etcétera. A ver, aquí en la parte de tamaño, facturación, como es obvio, está muy orientado a entender el perfil del participante y entender bien qué solvencias son las más adecuadas, ¿vale? Entonces, yo sé que las empresas, pues yo soy empresa, pues tienes tendencia a intentar inflar los datos, ¿no? Pues bien sea porque por redondeo, pues dices, oye, pues no es necesario decir que tengo 7 personas trabajando, sino los redondeas a somos 10, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Y esto puede ser contraproducente a la hora de valorar estas participaciones, ¿no? Porque al final, si cuando participáis en una eventual licitación, pues al final hay que acreditar todo este tipo de info y no vale el bueno es que redondee, ¿no? Si se pide una solvencia de al menos 10 personas, suponiendo que se eligiese este tipo de solvencias, que no es frecuente, pero que al menos tengan 10 empleados, pues si no podéis acreditar que disponéis de 10 empleados o podéis acreditar que tenéis 6, pues tenéis un problema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante ser realista, o al menos un poco el consejo que os daríamos.
Idem para la parte de facturación de la entidad. Aquí un tema interesante, cuando participáis, y suele haber dudas al respecto, cuando se participa en consorcio, en este tipo de consultas, pues suele haber una pregunta de, oye, ¿cómo incluyo la facturación? ¿La incluyo global para el consorcio, por participante, solo la del participante principal? Entonces, aquí yo creo que también es a gusto del consumidor, pues cuanta más información y más grado de detalle, mejor, ¿no? Eso es un poco también como yo lo enfocaría. Entonces, hacer, pues yo, habitualmente, pues yo solo, cuando recibimos este tipo de informaciones, pues suele venir por cada uno de los participantes un poco la facturación y las solvencias que pueden acreditar. Entonces, bueno, pues tenedlo en cuenta, esa es una forma que yo creo que es interesante para aportar esta información. Luego, nombre de interlocutor, teléfono, correo electrónico, dirección, pues aquí es obvio, ¿no? Pero intentad poner correos electrónicos, teléfonos que se utilicen, ¿no? Es una tontería, pero en alguna ocasión hemos tenido algún problema con un correo electrónico, que nos dan un correo electrónico genérico, y ese correo electrónico genérico no lo lee nadie o no se lee con la suficiente frecuencia, y entonces acabas intentando celebrar una reunión y no eres capaz de interactuar con la persona y concertarla, ¿no? Se pasa el plazo y, hombre, pues es una pena, tanto por vosotros, que a lo mejor habéis hecho una propuesta de solución interesante y Aguas quiere profundizar en ella por alguna duda y vaya, y por este tema operativo no funciona, ¿vale? Entonces, aquí simplemente esa recomendación de cuidado con correos electrónicos y teléfonos que sean genéricos y no se utilicen habitualmente. Profundizando en las solvencias, aquí lo que vemos es información adicional a esa parte de solvencias técnicas, ¿no? Pues la facturación en tecnologías similares, esto seguro que ya os suena, si habéis participado en licitaciones públicas. De nuevo, seamos realistas y como bien sabéis, pues un proyecto en sector público se acredita con un certificado de buena ejecución, con un proyecto terminado. Entonces, pues no resulta, no es conveniente poner proyectos, o al menos es arriesgado desde mi punto de vista, poner proyectos que o no están terminados o que se prevé terminarlos o de los cuales pues no tienes claro que vayas a lograr ese certificado de buena ejecución para acreditar esa solvencia, ¿no? Entonces aquí tened cuidado. Idem, certificaciones, calificaciones del personal, etcétera, pues también interesantísimo que lo añadáis, ¿no? Sobre todo por esta parte de entender bien qué perfil de empresa puede hacer puede abordar de mejor forma ese proyecto y que Aguas, cuando se ponga a hacer el pliego, pues sepa exactamente qué tipo de certificación puede exigir y cuando lo exige, qué es lo que ocurre, ¿no? en el panorama de potenciales licitadores, cuántos lo tienen y cuántos no lo tienen, qué alternativas hay, etcétera, ¿no? Abajo del todo veis que hemos puesto unas preguntas relativas a inversión en I+D y diría que en la siguiente también, ¿vale? Aquí estamos hablando de compra pública e innovación, ¿no? Que no se nos olvide, ¿no? Y incluso todavía se valora, en los que conozcáis un poco el tema de la compra pública e innovación, parte del resultado de la consulta se utilizará para decidir si esto es una compra pública precomercial, de tecnología innovadora o asociación para la innovación, ¿no? Por dejar todo el abanico abierto, ¿no? Entonces aquí sí es interesante en los proyectos que tienen un cariz más de I+D, pues que algo de solvencia, conocer exactamente pues qué tipo de solvencia se puede aportar en cuanto a experiencias y a conocimientos en desarrollo de proyectos de I+D. Y van orientadas en ese sentido las preguntas, ¿vale? En si, si hay proyectos competitivos de I+D que se puedan acreditar, este tipo de cosas son las que se preguntan aquí, ¿vale? Yo creo que de estas, bueno, pues se abunda en lo mismo que os contaba.
Luego, en materia de propuesta de solución, ¿no? Ya hemos ya pasado toda la parte de solvencias y llega la parte interesante, propuesta de solución. Lo primero que nos suelen consultar aquí es, oye, el resumen de la propuesta. ¿Cómo voy a contar mi solución en 1250 caracteres? Esto es limitado. Por supuesto que la idea no es, o entendemos que efectivamente esa propuesta de solución requerirá una explicación adicional. Eso es obvio y está previsto. Sin embargo, aquí lo que sí queremos es tener la información básica que nos permita entender cuál es la tecnología, cuál es el enfoque de solución que se está aportando para hacer a lo mejor un primer filtro, un primer encaje de esa propuesta de solución, ¿no? Entonces, ¿podemos añadir un anexo técnico con más información acerca de esa tecnología, de este proyecto, etcétera? Por supuesto, cuanto más, pues más va a enriquecer la propuesta y más información va a tener Aguas a la hora de definir esos pliegos, de sacar conclusiones y de valorar adecuadamente esa propuesta. Sin embargo, también se agradece ese esfuerzo de síntesis, de englobar lo principal en esos pocos caracteres, ¿vale? Que sabemos que es un reto y demás. Luego, en cuanto a la duración estimada de ejecución de esa propuesta de solución, de ese eventual proyecto, aquí pues yo creo que ya empezamos toca el que vosotros mismos entendáis un poco el marco del proyecto, ¿no? Ya sabéis que la idea es estar adjudicando licitaciones pues de aquí a un año, ¿vale? Y el proyecto tiene que acabarse en el 30 de junio del 23, así echando cuentas unos 24, 25, 26 meses de ejecución. Es decir, no se esperan proyectos que se solucionen en un mes, pero tampoco tiene sentido que aportéis unos proyectos que requieran 7 años de ejecución, ¿vale? Esto es interesante que lo tengáis en cuenta, ¿no? Porque en muchas ocasiones sí que nos ocurre, a lo mejor no en la parte de ejecución, pero sí en la parte presupuestaria que viene después, pues que te viene un abanico presupuestario muy amplio, pero ya a nivel de órdenes de magnitud, ¿no? Desde proyectos que tienen un presupuesto de 3 millones de euros, proyectos que tienen un presupuesto de 30.000 euros. Obviamente los alcances son radicalmente distintos, ¿no? Entonces lo interesante es que os ajustéis a la información que ya tenéis, ¿no? Esos plazos en cuanto a ejecución, esos importes, pues el importe ya lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que es 5,6 millones lo que está planteado para dedicar a compra pública de innovación y al conjunto de retos, ¿no? Pues más o menos ya os podéis hacer una idea de que no tiene sentido aportar o proponer proyectos ni que superen los 5 millones de euros, pero a lo mejor tampoco que los agoten, ¿no? Porque el proyecto quiere abordar todos los retos, ¿vale? Aquí un poco, pues, se asume que hay cierto sentido común a la hora de diseñar esas propuestas y esos alcances. En cuanto a coste, también es interesante y aquí yo creo que os agradeceríamos que sea lo más realista posible, ¿no? Siempre, pues, como os decía antes, yo también soy empresa, ¿no? Entonces también en este tipo de primeras aproximaciones, pues sueles hacer un coste un poco al alza, ¿no? Para a lo mejor no agotar o no quedarte corto o, bueno, o como estrategia de precio. Hombre, os agradeceríamos que intentase ser un coste lo más ajustado posible y sobre todo también lo más interesante es que sea lo más desglosado posible, ¿no? Entender bien cuáles son las fuentes de coste, dónde se va a dedicar cada uno de los esfuerzos del proyecto, también para entender y configurar adecuadamente el proyecto a la hora de definir esa licitación. Luego preguntas un poquito más estratégicas. Oye, ¿está en línea con la estrategia de negocio de la empresa participante? Pues es un tema que interesa porque, como os decía, se trata de un proyecto de compra pública de innovación que entendemos que va a tener entre sus resultados, va a haber resultados que tenga sentido explotarlos y que tengan un desarrollo futuro. Entonces, por lo tanto, pues resulta interesante que tengáis eso en cuenta a la hora perdón que se me ha ido el salto al cielo, a la hora de contárnoslo, ¿no? Para también entender que ese proyecto va a tener recorrido y va a tener
un futuro, ¿no? Como siguientes pasos. Luego, otra serie de preguntas, pues cuáles son los riesgos del proyecto, ¿no? Pues cuáles en la opinión del participante van a ser los riesgos que se van a afrontar, bien sea a lo mejor legales, normativos o de cultura, ¿no? Que en muchas ocasiones por ahí también están los riesgos. Ese tipo de cosas son las que se consultan con estas preguntas. En cuanto a, bueno, capacidades tecnológicas, pues esto es medios de los que se dispone para ejecutarlo. Entonces, bueno, pues entender un poco qué medios se deberían de aportar o deberíamos de tener en cuenta a la hora de ejecutarlo y deberíamos de solicitar al adjudicatario para desarrollar el proyecto. En materia de I+D, pues rayando en lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? El contenido de I+D+I que tiene este proyecto, pues sí se quiere conocer exactamente cuáles son las nuevas tecnologías que se van a desarrollar, cuál es el TRL que tienen esas tecnologías, ¿no? Cuál es la proximidad del mercado que tiene. Entonces, yendo una por una, pues primero los elementos de innovación y las nuevas tecnologías que se van a desarrollar en el proyecto. Aquí, pues volvemos a lo anterior, un breve resumen, ¿no? 850 caracteres hemos puesto aquí, entendiendo que si consideráis que es necesario ampliar esa información, pues oye, por supuesto que estáis está abierta la posibilidad de que incorporéis tantos anexos como consideréis oportuno, ¿no? Que aquí aparezca la esencia de esa innovación o ese I+D que se va a realizar. Luego creo que es interesante también que nos señaléis cuáles son las ventajas que esa propuesta, esa tecnología puede ofrecer en relación a lo que ya esté en el mercado o las tendencias tecnológicas que otros preveáis que van a competir o que se pueden tener en cuenta dentro de alternativas para solventar los retos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, oye, yo creo que es interesante que os explayéis y que pongáis en valor todo ese valor diferencial que tiene vuestra tecnología, ¿no? Y aquí sé todo lo amplios que necesitéis, porque realmente, bueno, pues es interesante conocerlo. En cuanto a criterios, pues lo mismo, ¿no? Lo hemos hablado antes, hay criterios que queremos conocer de qué criterios valoraríais en una oferta, en vuestra oferta. Pues básicamente por ahí van los tiros de esta pregunta. Luego, aquí también es interesante qué necesidades tecnológicas de partida y no tecnológicas, por supuesto, debería Aguas tener en cuenta a la hora de afrontar el proyecto, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Oye, pues si Aguas de Galicia va a tener o va a requerir algún tipo de tecnología de partida que creéis que no va a estar encima, que sin ella el proyecto no se podría ejecutar, pues obviamente aquí es donde hay que ponerlo, ¿no? Porque si no, pues bueno, a lo mejor se pueden diseñar proyectos que ya directamente nacen con una tara en términos de que Aguas no tiene una tecnología de partida que se supone que se debería de tener, etcétera. ¿Vale? El nivel de madurez de la tecnología en términos de TRL, esto nos va a venir muy bien a la hora de entender qué tipo de compra pública e innovación aplica mejor o aplica peor a este proyecto. Fases de integración y tecnologías, pues oye, aquí por supuesto es interesante entender cuáles van a ser, bueno, pues ya no solo la tecnología y la innovación que vais a desarrollar, sino también qué fases consideráis que es razonable tener en cuenta en el proyecto, ¿no? Pues oye, una fase de testeo inicial, a lo mejor un estudio de viabilidad, lo que sea, este tipo de cosas es bueno tenerlo también para entender cómo se puede desarrollar el proyecto y cómo se puede integrar con otras tecnologías, otros servicios preexistentes en Aguas o en la Xunta. De aquí yo creo que ya más o menos he cubierto todas las preguntas que tenemos. La fase de despliegue, bueno, pues ya os decíamos, la idea de este proyecto es no solo quedarse en un piloto, sino afrontar, si la cosa tiene éxito, pues un despliegue mayor, ¿no? Entonces, ya no solo en fase de piloto, sino en fase de explotación. Entonces, bueno, pues aquí entender un poco qué condicionantes se deberían de tener en cuenta, ¿vale? Y se deberían de considerar. Finalmente, la parte de propiedad intelectual, que también creo que es importante dejarla clara desde el principio,
¿vale? En términos de qué limitaciones tienen vuestras tecnologías, tanto vuestras propias como tecnologías que se aporten al proyecto y que dependan de un tercero. Todo este tipo de cosas nos viene, bueno, pues es fundamental para definir bien el proyecto. Y también, bueno, pues también sabéis que este tipo de proyectos en compra pública e innovación suelen llevar una explotación futura, de la cual, bueno, pues el órgano, el organismo que lo ha promovido, pues espera tener algún tipo de royalty, ¿no? Pues aquí es interesante también conocerlo. Y aquí hay desde el negro hasta el blanco, ¿no? Me refiero a dais todos los royalties, cosa que entiendo que va a ser poco probable, hasta no dais ninguno, ¿no? Y entre ese negro y blanco pues están todos los grises. Entender bien esos grises y entender bien qué es lo que se puede incorporar en el pliego sin limitar la participación de las empresas, ¿no? Siempre hay alguna anécdota de alguna empresa que te dice yo no podía participar aquí porque se pusieron unas limitaciones o unas condiciones en derechos que yo no podía cumplir, o mi empresa a nivel global no estaba dispuesta a afrontar, ¿no? Entonces, pues me limitaba, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son las que se tienen que incluir en este apartado. El resto, ya estoy finalizando, son declaraciones obligatorias que en teoría deberéis de decir que sí, para que se tengan en cuenta vuestra participación, ¿vale? En general están muy orientadas a que Aguas pueda utilizar la información de este formulario para la parte para comunicarlo y para utilizarlo dentro de los pliegos, ¿no? Y aquí sí que es interesante recordaros cuando veáis en las bases de la consulta, pues veréis que la información del formulario puede ser hecha pública. Es muy genérico a lo mejor esa declaración, esa cláusula, pero y en muy pocas ocasiones se aplica per se. Pero si os hemos indicado que queremos utilizar el networking y apoyar que se realice networking, y suele ser interesante, pues ya lo están utilizando otras entidades, ¿no? Pues el catálogo de soluciones empresariales, ¿no? Pues ahí a lo mejor pone una breve descripción del participante, una breve descripción a lo mejor de la solución o de la tecnología, de forma muy general, todo lo que viene en el formulario, pues a lo mejor aún más reducido, ¿no? De forma que se vea lo interesante o lo que consideramos interesante de esa aportación, pues de forma que se fomente el networking, ¿no? No tiene otro interés que ese. Entonces, bueno, pues sed conscientes de esa parte. Autorización de datos aportados, esto no tiene más misterio, y esta para acabar, la documentación adjunta aportada, ¿vale? Que esto es lo que os decía, siempre tenéis la posibilidad de incluir archivos, anexos y demás, que siempre es interesante incluir. ¿Cómo se incluyen? Pues oye, incluyendo el nombre del archivo, pues intentad por favor que sean descriptivos, ¿no? Y vaya, y si incluís una breve descripción de lo que se incluye en el documento, pues también os viene bien, ¿no? Lo digo porque a lo mejor pues incluís el catálogo de la empresa y ya pues ya se os conoce o no es la parte más crítica de este documento, a lo mejor pues ahorramos la necesidad de leerlo, sobre todo porque a lo mejor no aporta a la propuesta de solución, y por otro lado, pues entended que se prevé que haya un aluvión de participaciones. Entonces, bueno, pues intentad limitar la información anexa a lo más interesante, a lo que realmente aporte valor a vuestro formulario. Y luego la parte de si es confidencial o no. Que, bueno, pues aquí podéis hacer, la idea es que pongáis ahí un aspa, lo marquéis como que es confidencial para tenerlo en cuenta, ¿vale? Entendiendo que el formulario no puede ser en ningún caso confidencial, ¿vale? Ya voy terminando, que creo que me estoy alargando, me van a reñir. En cuanto a participación, recomendaciones, voy muy ágil aquí, muy rápido. La presentación de las propuestas se debe ceñir a las reglas de esta convocatoria, no intentéis inventar otras reglas, porque se tiene que ceñir necesariamente a ellas. Es decir, el formulario tiene que estar completo, se tiene que enviar un correo electrónico dentro de unas fechas concretas, etc. ¿Vale? Centraos en el reto.
Es decir, aunque seguro que tenéis tecnologías y soluciones que pueden abordarse o que pueden ser de interés para Aguas, Aguas seguro que tiene otras vías y otros canales para que os pongáis en contacto con ello y hagáis esas ofertas o esas propuestas o les trasladéis esa información. Aquí, en esta parte de consultas, las propuestas deberían ceñirse exclusivamente al reto, ¿vale? Siempre alcances, hitos, presupuestos, siempre cuanto más concreto, mejor, ¿vale? Cuanto mayor grado de definición, mejor. Destacar siempre, por supuesto, los puntos críticos del proyecto, especialmente aquellos que consideréis que implican a la administración pública, pues permisos que necesitáis para ejecutar el proyecto, ese tipo de cosas. Yo creo que es interesante que lo tengáis y que a lo mejor aportéis información o experiencias previas de otros proyectos. Lo dicho, soluciones parciales o integrales, eso todo es viable. Más de una propuesta, por supuesto. Yo creo que esto también he sido bastante claro en que hay las vías de participación que hay, la información, bueno, pues siempre se agradece que esté lo más estructurada posible y que, bueno, pues entendáis esa visión de que el proyecto, bueno, pues yo creo que es muy ambicioso y probablemente pues requiera de esos consorcios a la hora de abordarlo de forma global, ¿no? Entonces ahí yo creo que es bueno que hagáis, que se fomente y se trabaje ese networking, que busquéis oportunidades entre vosotros, ¿no? Para al final dar una mejor propuesta. Lo de se recomienda enviar las propuestas antes del periodo de cierre, no lo entendáis como una recomendación, sino como una obligación, ¿vale? Aquí siempre se será lo más riguroso se tendrá mucha rigurosidad en esta parte de cierre, perdonad, y luego, bueno, pues que sepáis que se puede llamar a entrevistas o reuniones, siempre entendiendo que, o sea, nunca entendáis que el convocar a alguien a una entrevista está relacionado con si ha ganado o no ha ganado, está simplemente relacionado a lo mejor con alguna duda que ha surgido a la hora de leer la propuesta de solución o lo que sea. En cuanto a próximos pasos, ya para cerrar, presentación de las consultas, esto ya fue en pasado, fue la semana pasada, la recepción de las propuestas de solución hasta el 8 de junio, las entrevistas ocurrirán entre junio y julio, ya os he dicho que probablemente viendo el número de propuestas y la gran participación que estamos teniendo, pues más tenga pinta de ser en julio. Se prevé publicar el informe final de las consultas, a la cual estamos obligados por la propia ley de contratos y además creemos que es interesante, aparte de que estemos obligados, creemos que es interesante publicarlo para que pues el mercado aporte las mejores soluciones, que es de lo que se trata todo esto. Pues se prevé en septiembre del 20, entendiendo que queremos ponernos a redactar y publicar pliegos en el cuarto trimestre del 20, ¿no? Dentro del año. ¿Vale? Este es un poco el esquema temporal, preliminar, por supuesto. Con esto cierro. Creo que hay un hueco para consultas y preguntas que han surgido de la parte administrativa. Yo agradezco a la cantidad de participantes, 247 que ahora mismo veo en el contador, que estáis escuchando el seminario. Pues os agradezco el tiempo y yo creo que abro el hueco para las preguntas. Sí, muchas gracias, Manuel. Efectivamente, tenemos ahora, bueno, soy Gonzalo Mosqueira, el gerente de Aguas de Galicia, que voy a ser un poco el moderador del acto, y tenemos ahora mismo, pues tiempo para poder formular algunas preguntas. La plataforma en la que estamos desarrollando el acto permite, digamos, que formuléis preguntas levantando la mano o realizando preguntas por escrito. Entonces, eso como queráis vosotros. Para organizar, digamos, el tema de las preguntas está Inés Mera por detrás echándonos una mano. Entonces, Inés, pues cuando quieras, si hay alguna pregunta, pues empezamos ya a organizar las respuestas.
Sí, perfecto. Tenemos una pregunta. Buenos días a todos. Tenemos una pregunta, Gonzalo, que te voy a dirigir a ti, porque tiene que ver con la información que tenemos colgada y con la web. Es de Javier Doval, de Atiga, y nos pregunta dónde está el detalle de los retos y los subretos colgado, pues si en el perfil o en la web, cómo está organizada esa información. Entonces, si puedes, por favor, Gonzalo, contestarla. Vale, bueno, o sea, la página web está ya accesible para todos vosotros, pero sí que es verdad que no tiene, digamos, toda la información que queremos que tenga en el futuro, que estamos, digamos, poco a poco completándola. Entonces, bueno, os pedimos disculpas por no tenerla totalmente tan lista como nos gustaría, pues desde hoy mismo, pero bueno, entonces la página está accesible, pero sí que es verdad que no está toda esa información, pero donde sí tenéis, digamos, toda la información, digamos, necesaria es en el anexo 1 del clausulado, que está publicado en el perfil del contratista. Ahí tenéis el detalle de los 3 retos que queremos abordar con este proyecto y con una explicación bastante detallada de las necesidades que pretendemos cubrir con cada reto. Entonces, bueno, ahí lo tenéis todo y poco a poco en la página web, pues en los próximos días intentaremos ir cubriendo esos déficits de información que aún hay ahora mismo. Muy bien, gracias, Gonzalo. Hay también una pregunta de la asociación Arrente do Champla de Ver, que es para Carlos. Preguntaba precisamente por el formulario, que creo que ya queda contestado por Gonzalo. Y preguntan también si tiene sentido que una asociación, que en este caso pretende la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en la zona del Verdugo, que es donde se prevé los pilotos de este proyecto, si tiene sentido que una asociación de este tipo participe en el proceso de consulta, se haga una propuesta. Carlos, por favor. Pues, a ver, yo creo que la idea o siempre es ventajoso contar con todas las visiones y todas las perspectivas posibles, ¿no? Entonces, en este sentido, el que una asociación con esas características que describías, Inés, pues participe, yo creo que es interesante, por supuesto, y tiene todo el sentido del mundo. Que luego la veamos en una licitación, pues a lo mejor es poco probable, pero yo creo que a la hora de aportar esa visión diferente, pues aporta mucho. O sea, a lo mejor en este tipo de proyecto no es tan obvio, ¿no? Pero imaginaos el contar en un proyecto a lo mejor del ámbito sanitario, en el cual, bueno, pues en la Xunta se promueve mucho, pues la visión de pacientes, asociaciones de pacientes, pues siempre enriquece mucho esa visión, ¿no? Entonces, yo creo que por supuesto que tiene mucho sentido que participe. Muy bien, gracias, Carlos. Tenemos también varias manos levantadas, así que voy a dar paso para que haga su pregunta y le activo el micrófono a Manuel Bustabad del CITIC de la UDC. Manuel, tienes el micrófono activo, así que puedes formular tu pregunta. No, perdona, la tenía levantada sin querer, ¿eh? Ah, vale, bueno. No pasa nada. También está levantada la mano de Miguel Ángel González y voy a hacer lo mismo, le activo el micro para que pueda plantear su duda. Vaya, no consigo activar este micro. Iván, por favor, ¿puedes intentarlo tú? Sí, buenos días. Lo tiene desactivado Miguel Ángel. Si nos estás escuchando, te hemos activado, pero tienes que activarlo tú tamén. Ahora Vale, sí. ¿está? Sí. Sí, Sí, gracias. ahora está, te vimos. Gracias. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Nada, soy Miguel González de Indrops. Yo lo que quería no es una pregunta, una pregunta o una recomendación. En cuanto al tema de las preguntas frecuentes que comentaban antes en la exposición, ¿no? Que decían que se iban a ir actualizando pues periódicamente conforme las preguntas que fuera haciendo la gente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o recomendación, es que se ponga una fecha, ¿no? Para saber cuándo fue la última modificación que se hicieron de esas preguntas para poder entrar a consultar o no en función de esa fecha. Bueno. Nos parece oportuna Sí. la indicación y así intentaremos hacerlo. Vale, gracias. Gracias, Miguel y Gonzalo. Hay también otra pregunta que le dirijo a Carlos de Alba Martínez
con respecto a si son elegibles los costes indirectos en el presupuesto para el proyecto, si serían elegibles. Carlos, por favor. O sea, entiendo que la pregunta no va en relación a si Aguas de Galicia es elegible o no, sino si queremos que la empresa o el participante nos desglose cuáles son los costes indirectos de ese proyecto que plantea. Yo creo que cuanto más detalle, mejor. ¿Vale? Entonces, si se asume que hay algún tipo de costes indirectos explicando el origen de los mismos, por supuesto, perfecto. O sea, es más información que tiene Aguas de Galicia a la hora de entender el proyecto. Perfecto. Y bueno, por último nos piden que recordemos los plazos de presentación de las propuestas y un poco de todo el proceso de consultas. Entonces, Carlos, si puedes hacer un último recordatorio de los tiempos. A ver. O incluso si quieres, no sé si que vuelva a compartir Carlos pantalla y en su presentación ponemos la última diapositiva. Mostrar mi pantalla. Creo que ya lo estoy compartiendo, ¿verdad? Vale, la presentación de las consultas, que fue el lanzamiento, fue el 6 de mayo, ¿vale? Ahora estamos en los talleres y la recepción de la propuesta tiene que ser hasta el día 8 del 6, ¿vale? El 8 incluido, o sea, hasta las 23:59. Luego se prevé, esto siempre en función de cómo vaya, de la participación, ¿no? Del volumen de propuestas de solución que tengamos, pues se prevé unas entrevistas entre junio y julio. Entended que estaremos se estará un periodo analizando esas propuestas de solución y entendiendo en qué se tiene dudas, con lo cual ese es un poco el esquema temporal. Después, se prevé una publicación en septiembre del 20 del informe final de consultas, que es, recordad, ¿no? Es interesante siempre que haya un periodo suficiente desde que se publica el informe hasta que se publican los pliegos de condiciones para que se restituya un poco esa transparencia, ¿no? O esa igualdad de oportunidades para los que han participado en las consultas y tal vez los que no han participado en las consultas, con lo cual, bueno, pues desde septiembre hasta el final de año es cuando se prevé la publicación de pliegos. Por eso teníamos esos periodos y veis ese gap entre el informe final de consultas y la publicación de los pliegos. Más o menos estas son las fechas clave. Vale. Yo creo que la idea en la propia página web se irán actualizando según aquí corregidme si me equivoco, se irá actualizando según vayamos teniendo las cosas un poco más concretas, según vayamos una aclaración, Carlos. O sea, la fecha, digamos, tope para presentar las propuestas es el 8 de junio a las 14 horas. Eso es exactamente lo que publicó en el perfil del contratista. Entonces, bueno, es bueno dejarlo claro. También aprovecho para aclarar otra cuestión. Disculpa. Pero también aprovecho para aclarar otra cuestión, que es en cuanto a los envíos de propuestas que hagáis, por favor, si ocupan más de 15 megas, pues hacerlo a través de alguna plataforma para compartir archivos en la nube, porque si no, pues no va a tener capacidad el sistema para recibirlos. Muy bien, pues gracias Gonzalo y Carlos. Y no hay más preguntas ni manos levantadas, o sea que podemos cerrar este turno ya.